Jorge, bienvenido a Hola País, un gusto saludarlo. Buen día, un saludo a toda la gente que nos sigue aquí en Hola País por PAT. ¿Qué criterio le merece esto último que ha ocurrido? Vamos a empezar con esta última parte. La aprobación de la ley de diferimiento de créditos hasta el 31 de diciembre, una medida que se exigía desde el Senado, desde el Parlamento, desde otros gremios también como transporte u otra gente que exigía que esta ley se pueda aprobar hasta el 31 de diciembre. Enormemente preocupante por lo siguiente, hay gente que está sufriendo por el coronavirus, diferentes sectores que están muy golpeados, a los que hay que buscar dar alivio, pero indiscriminadamente dar una moratoria de amortización de capital e intereses por 9 meses a aquellos que sí pueden pagar y a aquellos que podían haber estado enfrentando dificultades, va a conllevar que no se pueda hacer nuevos préstamos, porque si durante 9 meses el sistema financiero no recibe ningún pago, es muy difícil, máxime cuando no se le inyecta liquidez porque los créditos están trabados en el Congreso, es muy difícil que gente que necesita capital de trabajo y préstamos pueda acceder a esas operaciones. El sistema financiero no son unos dueños de banco, de cada $10 o de cada 10 bolivianos que se prestan, 1 viene del capital, 9 viene de los depósitos, cajas de ahorro, cuentas corrientes de la gente, e indiscriminadamente decir que nadie pague, incluso los que pueden pagar durante 9 meses, es que condenar a la quiebra y a dificultades económicas y pérdidas de empleo a muchos otros sectores y paralizar el sistema financiero. Ha sido parte de esta pugna entre Ejecutivo y Legislativo, y el Ejecutivo parece estar tristemente a merced de todo lo que le señalan desde el Congreso. Esto significa de que estas medidas tienen un carácter más de frenar movilizaciones, un carácter más de electoral, que aquellos técnicamente necesarios, especialmente cuando es muy delicado hablar de nuestro dinero, de nuestro sistema financiero. Reitero, Jorge, aquí lo central, lo principal es, ¿hay dificultades? Sí, hay que analizar sector por sector por sector. Puede haber gente del sector de transporte que está afectada, gente de hotelería, de cafés, de restaurantes, que por la pandemia no tiene flujo de dinero. Esa gente requiere alivio en los pagos e inyección de recursos nuevos. Pero hay otros sectores como farmacéutica, agricultura, minería, que están bien. Indiscriminadamente, el decir nadie paga capital e intereses por 9 meses al banco, quiere decir que no ingresan los recursos que la banca necesita para prestar, volver a prestar, e inyectar liquidez a los sectores. ¿Y por qué el gobierno, cuando había cuestionado esto, pasan unos días y antes de movilizaciones la promulga? Es claramente una acción más de corte político que de corte económico financiero, y me temo mucho que a mediano plazo, en los próximos meses, quienes pagarán las consecuencias son empresas que no van a poder recibir créditos porque simplemente el sistema financiero va a estar trancado, y eso va a significar desempleo y más dificultades. ¿Por qué? Porque la medida es indiscriminada. Hay sectores que requieren ayuda, hay que ayudarlos, auxiliarlos, hoteles, restaurantes, el sector de transporte, pero al hacerlo indiscriminado se está cerrando empresas y creando desempleo con una promulgación que claramente ha obedecido a criterios políticos. Si fueran económicos lo hubieran hecho el primer día. Si lo están haciendo ahora es claramente producto de la debilidad o de la preocupación ante los anuncios de protestas. Asumir medidas como esta, que como usted dice van a tener consecuencias a mediano plazo, un cierre de empresas, despidos, el no acceder a créditos porque no hay la capacidad de que los bancos lo puedan otorgar por esto que estamos viviendo, son medidas que pueden tener un giro ya si dejamos a Yanine candidata a lo que es Yanine presidenta. A ver, está claro, Jorge, que la relación entre Congreso y Ejecutivo, que en la transición fue buena gracias a la mediación de la Iglesia Católica y organismos internacionales, fue casi milagroso ver cómo en noviembre, diciembre se anulaba el fraude de Morales, se revalidaba el 21F, se convocaba nuevos comicios, se hacía un proceso abreviado para elegir nuevos vocales, y eso se hizo casi por unanimidad en el Congreso. Cuando la presidenta del Ejecutivo lanza su campaña en enero, el MAS se atrinchera en el Congreso, y ahora en medio de una crisis sanitaria sufrimos la más profunda ingobernabilidad y la más
fricciones muy grandes entre los dos poderes en el momento donde se requiere captar créditos y aprobar créditos para destinarlos a la emergencia sanitaria, para traer más unidades de terapia intensiva, más respiradores, más test, más pruebas. En el momento donde la economía está más golpeada y se requiere la máxima coordinación entre poderes, vemos un divorcio que afecta a los ascensos militares, al tema de alquileres, al tema de pagos de banco, al tema de aprobación de créditos externos, al tema de la fecha electoral. Y en esta pugna, producto de esta ingobernabilidad, entre el MAS en el Congreso y los demócratas y el gobierno de Yanine Áñez en el Ejecutivo, no va a ganar ninguno de los dos, hace tiempo que lo advertimos. Va a ganar el coronavirus y van a perder la salud y la economía del pueblo boliviano. Un tema demasiado importante, elecciones. Estamos en buen camino teniendo en cuenta que todavía ha quedado pendiente saneamiento de un padrón electoral, si bien se está incorporando nuevos electores, pero como nunca se va a tener una elección donde no va a ser obligatorio ir. ¿Cuánto de esto va a afectar a este proceso? Bueno, evidentemente hay mucha preocupación porque a pesar de que la tasa de contagios parece estar disminuyendo, veremos cómo se mueven los números en los próximos días, que ya deberían reflejar lo que ha pasado con esas COVID marchas y COVID bloqueos que instigó y fomentó Evo Morales, que además de cortar el oxígeno a gente que estaba enferma y que hemos lamentado el fallecimiento de 40 personas, seguramente van a disparar los contagios. Veremos cómo van los indicadores. No sé cómo están yendo las previsiones del Tribunal Electoral, espero que estén avanzando en temas de bioseguridad y espero que garanticen que se vaya a recuperar la confianza. Claramente se ven señales, como cuando llega la demanda contra Luis Arce por haber violentado la ley que él mismo promulgó como ministro, y él sale a divulgar encuestas, pues unos años atrás a Ernesto Suárez lo decapitaron, y sin embargo ahora esto se va al tribunal. Hay muchas denuncias de que continúa trabajando personal que estuvo con el movimiento al socialismo y el anterior Tribunal Electoral operando un fraude monumental. El Tribunal Electoral tardó bastante en hacer la demanda, no personalizó, individualizó, parecerían estar carentes de la firmeza o de la decisión para asegurar que el Tribunal Electoral no esté contaminado por la presencia, por funcionarios de gente que hubiera participado en todo un esquema fraudulento de 10 años, que era el tema de uso y manipulación de la información, de encuestas, de fenestrar a Ernesto Suárez, montar el fraude informático, la manipulación de actas. Eso sí causa preocupación. El actual Tribunal Electoral no se lo ve, nadie cree, o por lo menos no creemos, de que vaya a montar servidores ocultos para hacer fraude como los anteriores, no, pero sí a la gente nos dejaría más tranquilos el saber que el personal que estuvo involucrado en el fraude más grande de la historia de Bolivia no esté en funciones, porque despierta enorme desconfianza, y que tomen los recaudos para que la bioseguridad sea la mejor posible a fin de minimizar los riesgos en la jornada electoral y en la formación de jurados y maximizar la participación, y que también nos garanticen que vengan las misiones de observación electoral, porque Jorge, sin ellas, el año pasado, sin la misión de la OEA, Evo Morales, el tirano prófugo que nos hace pasar hoy tanta vergüenza, se hubiese robado la presidencia el año pasado sin esa auditoría y observación internacional. Ahí mismo, relacionando lo que usted ha comenzado, hoy Evo Morales con durísimas acusaciones, 3 acusaciones. La primera, esta relación con una jovencita que ahora tiene 19 años. La segunda, que se presentó el viernes, que lo hace el gobierno, de una adolescente de 15 años que habría embarazado Evo Morales y que tiene un bebé a los 16 años, esta jovencita. Y el último, que tiene un carácter mucho más grave, porque es una acusación de violación a menores que eran seleccionadas y entregadas a esas denominadas reuniones del MAS en el trópico de Cochabamba. ¿Cómo evalúa usted el hecho de que la Fiscalía al momento ha decidido derivar estos hechos a fiscalías departamentales, como el caso de Cochabamba, una tibia presencia de otras plataformas que en situaciones de esta situación explotaban en las calles? Jorge, el país ha sufrido estos últimos años
el incremento del maltrato, del abuso a nuestras mujeres. Como padre de 3 hijos, me duele mucho eso. Los indicadores de trata y tráfico de niños son abominables en el país. 8 niños desaparecen cada día y solamente se recupera la 1/4 parte de ellos. Son casi 3.000 al día. Es un problema estructural de la sociedad boliviana. Y cuando uno ve las denuncias que llueven sobre un expresidente de Bolivia respecto a estos temas del abuso de adolescentes, mujeres, de tráfico, de trata, de traslado de personas obligatorio, a uno no puede hacer más que darle una profunda vergüenza y una enorme indignación por todo esto. Vergüenza porque aquellos que hemos sido honrados con lo más grande que el país puede dar, decir, señor, póngase usted la banda presidencial, la medalla de Bolívar y represente al país entero durante el ejercicio de su mandato, tenemos que estar conscientes que somos el rostro de Bolivia por el tiempo que ejercemos el cargo. Y te digo, Jorge, cuando lo dejamos, debemos seguir actuando con decoro, con decencia, porque siempre están la gente mirando a alguien como expresidente de Bolivia. Morales es expresidente como lo soy yo, y por eso hay que buscar dar el mejor ejemplo. Y estas denuncias, yo no entro en las tipificaciones, en las edades, será la justicia, serán las familias. No creo que ayuda que políticos o funcionarios empiecen a escudriñar en esto. Hay que dar toda la asistencia y la ayuda a las familias de las víctimas que deben estar sufriendo, con el cuidado debido sobre el manejo de nombres para que no sean maltratadas otra vez las adolescentes. Pero como boliviano, es lo más vergonzoso que he visto. Parece de una novela de Vargas Llosa, de La fiesta del chivo, ese dictador dominicano, basada en la realidad la novela, que ministros y colaboradores venían y le entregaban a este presidente que estuvo 30 años, no 14, pero 30, y le entregaban a hijas y a nietas, a otras, los colaboradores del tirano. O tú recordarás lo que se decía de Pablo Escobar, ese narco patrón que se hacía traer muchachitas vírgenes de Medellín, y 49 de ellas después fueron asesinadas para que no develen dónde estaba él. O el escándalo de Daniel Ortega, el tirano nicaragüense, con la hijastra y todo eso que tuvo. Eso, que se hable así de un expresidente de Bolivia, me da una profunda vergüenza. Y yo, por lo menos como boliviano, a los pueblos de México y Argentina, que acogieron, que le dieron hospitalidad, que le dieron seguridad a este expresidente de Bolivia, les pido disculpas. Los bolivianos no somos así, no somos de este nivel de inmoralidad. Y ojalá que esos pueblos pidan a sus gobiernos que rescindan el asilo o el refugio que tenga, porque nos hace pasar una enorme vergüenza internacional a todos los bolivianos. Acá, con las familias, con toda la protección, con todas las garantías, que actúe la justicia para desagraviar a esa nuestra tricolor que alguna vez llevó en el pecho Evo Morales, a esa medalla presidencial a la que está ultrajando y deshonrando con su depravada conducta. ¿Y qué le parece el hecho de que Evo Morales continúa todavía organizando? Aquí tenemos lo último en información. Evo Morales está convocando a su Estado Mayor, dice, para limar las perezas entre legisladores, organizaciones campesinas y organizaciones sociales, buscando una rearticulación para las próximas elecciones. Jorge, mira, triste que gente en medio de esta denuncia que nos da vergüenza a todos como bolivianos, y te reitero absolutamente a todos, que haya gente que pretenda que esto no suceda y siga trabajando con él de esta manera. Como si este fuera un tema, mira, hace quedar mal a Bolivia, hace quedar mal a los indígenas. No sabes cuántas llamadas tengo yo de prensa internacional sobre esto. Y en Europa los amigos de Morales dicen que estas fueran costumbres indígenas. Por amor a Dios, es un agravio a la dignidad, a la moralidad de las familias indígenas, que tienen profundos valores familiares, más que te diría que incluso que en zonas urbanas, y de cuidar a la familia, a las hijas. Tú sabes que en comunidades indígenas el liderazgo es rotativo, no permanente como pretendió hacer Evo Morales. Te reitero, su comportamiento es más propio, no es de un boliviano, no es de grupos indígenas, los está mancillando al país y a los indígenas que se decía representar falsamente, porque su comportamiento se parece más al del chivo dominicano, un tirano de 30 años, o al de un narcopatrón. Y triste que los del MAS sigan pretendiendo que esto no es problema, o diciendo que esto es guerra sucia. Lo sucio es la inmoralidad, es
la forma en que se comporta este señor, que reitero, él es un poquito mayor que yo, Jorge. Nosotros, por generaciones, 25 años, 50 años, ya deberíamos tener nietas de 10, 11 años. Yo recién voy a tener mi primera nieta el próximo año, y ver que un expresidente de Bolivia tiene relaciones con adolescentes que están mucho más cerca de poder ser nietas nuestras que hijas nuestras, es una conducta depravada que hace un daño enorme, y aquellos que siguen conversando y defendiendo a don Evo Morales dentro o fuera de Bolivia son simplemente inmorales. Seguimos hablando del tema electoral y seguimos hablando de candidaturas. Le menciono este nombre, Carlos Mesa Gisbert. Es un historiador boliviano destacado, obviamente que estamos en competencia, y claramente ha preocupado enormemente cuando él sale y dice que viene la UDP. Yo entiendo, él nunca ha tenido que manejar problemas económicos, nosotros sí. No entiende la magnitud de lo que se avecina, y esa agorera predicción de que viene la UDP, quizás si él llega a la presidencia, o si viene Luis Arce y el MAS, nos llega la dosis de Venezuela. Yo tengo la ventaja, Jorge, que la última profunda crisis económica que enfrentó el país a nivel regional fue el 2001, 2002, implosionó Argentina, hubo corralitos, la gente perdió corralitos en la banca, la gente perdió depósitos, hubo feriados bancarios en otros países, devaluó Brasil, y nosotros, a pesar de las dificultades, mantuvimos la economía de Bolivia creciendo, hicimos el gasoducto externo e interno para desarrollar el mercado brasileño energético, condonamos deuda externa por más de 5.500 millones de dólares, canalizamos eso a la pobreza, abrimos el mercado textilero, luchamos contra el narcotráfico, reduciendo más de 80% de la producción de cocaína en un quinquenio, y aquí nadie perdió sus ahorros, nunca hubo problemas en la banca. Demostramos que teníamos la capacidad, el liderazgo y el equipo para enfrentar dificultades económicas. A aquellos que pueden quedarse preocupados por la predicción que hace don Carlos Mesa sobre que se avecina la UDP, les garantizo, conmigo no, conmigo hay estabilidad, solvencia, hemos hecho un plan concreto, hemos mostrado cómo al principio vamos a captar 8.000 millones de dólares de cooperación para darle solvencia, seguridad, firmeza al sistema financiero, evitar sobresaltos cambiarios y proyectar la Bolivia corazón integrador, verde, sostenible, digital, con baterías de litio, con propiedad de las empresas del pueblo en manos de todos y cada uno de los ciudadanos, sin narcotráfico, sin corrupción. Por eso estamos en esta campaña, porque tenemos la capacidad económica para reconstruir nuestra muy golpeada economía por el desfalco del MAS y el coronavirus, porque tenemos la firmeza democrática de enfrentar al narcotráfico y que el MAS no vuelva nunca más, con unidad nacional, con hermanos aymaras como Lino Vilca, hermanas quechuas como Tomás Ayarwi, integrando a todo Bolivia para, con capacidad, firmeza y unidad, sacar al país adelante. Otros no pueden decir esto. Su radiografía, Yanine Áñez, candidata, y también Luis Fernando Camacho. Bueno, sobre lo de Yanine Áñez en enero dije lo que sigo pensando. Ella tenía un llamado para hacer historia, ya lo había dicho. Tú recordarás que cuando hubo la transición, yo incluso fui a dar la cara por Bolivia en el Consejo Permanente de la OEA, en Mercosur, hice un par de viajes. ¿Por qué? Porque Evo Morales y sus amigotes del Grupo de Puebla, gobiernos de Argentina y México, atacaban a Bolivia y aseveraban que esto era golpe. Aquí no hubo golpe, hubo fraude, hubo violación de la Constitución, y Evo Morales, como rata cobarde, salió escapando a México. Fui a explicar eso. La mejor respuesta fue que se anuló el fraude con el voto de la bancada del MAS. En noviembre, diciembre se convocó nuevas elecciones. Una vez hecho esto y extendido el mandato, y estamos todos sufriendo lo que es un periodo extraconstitucional del Ejecutivo, Legislativo, gobernaciones, alcaldías y las instancias subnacionales, la presidenta tenía el desafío de hacer historia o hacer campaña, prefirió hacer campaña, y ella y el país estamos sufriendo las dificultades. Lo dije en enero, en el derecho, allí está, pero iba a haber consecuencias sobre la gobernabilidad interna, sobre la imagen externa, sobre el tema económico, y el tiempo nos está dando la razón. Hubiera sido mejor, como dije en enero, que ella haga historia y no campaña. Luis Fernando Camacho. Un líder destacado, connotado, tengo profunda admiración por lo que él hizo, y te puedo decir, ahora es fácil, cuando la rata cobarde Morales se ha fugado, hablar de que él, que es un tirano, pero te recuerdo que cuando estábamos en la pelea acá durante años, era frustrante ver
que muchos liderazgos cívicos estaban apocados, anestesiados, que incluso en Santa Cruz no había voces claras sobre esta materia. Conversamos largo antes de que él asuma el comité cívico, y él como presidente del comité cívico hizo algo que siempre voy a agradecer. Había que demostrar que Evo Morales estaba violando el 21F cuando dijimos que no. Fuimos a la CIDH de la OEA, le pedimos, cuando la CIDH, la Comisión Interamericana, no actuó, recurrimos a los estados de Colombia y Brasil y perseveramos, a veces perdíamos y seguíamos avanzando y seguíamos avanzando. ¿Y qué fue determinante? Que Colombia elevó la opinión consultiva a la Corte de San José para que ésta dictamine si la reelección perpetua es o no un derecho humano. El 28 de septiembre habrá audiencias virtuales, estaremos allí, hemos mandado un recurso. Eso fue posible porque yo tengo buena relación y amistad con el expresidente Pastrana, con el presidente Iván Duque de Colombia. A ellos recurrimos porque fueron, Jorge, el 2008-2009, uno de los países garantes de la Constitución, que daba solo 2 mandatos presidenciales, que ha sido violada y que fue violada por Evo Morales. A los garantes recurrimos, Brasil no quiso actuar, Colombia sí, y Luis Fernando Camacho con los otros cívicos y con plataformas ciudadanas recogió centenares de miles de firmas, siendo perseguido, hostigado y amenazado de ser enjuiciado por Evo Morales. Y nunca se fue en el peño, con coraje y valentía. Recogimos las firmas, fuimos a Colombia, le entregamos las cajas a Duque. Iván Duque, el presidente de Colombia, hizo esa opinión consultiva y Evo Morales quedará sellado para siempre como un golpista que violó la Constitución y desconoció el referéndum, gracias al esfuerzo que hicieron muchos jóvenes, muchas plataformas, y que además, como todo Bolivia lo sabe, en esos 21 días, que ahora es fácil porque Evo Morales terminó saliendo, cuando peleábamos por la auditoría de la OEA, cuando él era maltratado en La Paz, yo fui allá porque me indignó, mi carnet dice Santa Cruz, allá lo saqué, defendí los colores cruceños en competencias deportivas nacionales, llegué de Cochabamba a Santa Cruz a los 11 años y fue la primera vez que saqué un carnet allá, y me indignaba ver que acá se pedía y revisaba carnet de Santa Cruz. Fuimos, lo traje, él con mucho coraje vino acá, y no cabe duda que su accionar en esos 21 días, con coraje, con enorme valentía, ayudó a que hoy podamos estar libres de este tirano que tanta vergüenza nos hace pasar, don Evo Morales. Pero la tarea no está concluida. Ahora el desafío hacia adelante, te reitero, es reconstruir la economía para que no quede añoranza y nostalgia de la bonanza de un gobierno que tuvo la suerte de disfrutar de 2 gasoductos que le dejamos, de contratos con Argentina y Brasil que le dejamos, de ley del IDH que le dejamos, que le dejó Armando Bacadíes y que se farreó el gas. Hay que reconstruir la economía, hay que asegurar con firmeza democrática que no tengamos narcotráfico, corrupción, que el MAS no vuelva nunca más, y ese es el desafío en el que todos estamos ahora involucrados y inmersos. Jorge, para concluir así cortito, porque ya me están pidiendo, sí, sí, me tiene, no, ahí están. Debe haber un pacto de unidad, deben bajarse candidaturas para enfrentar el movimiento del socialismo, evitar una segunda vuelta. A ver, Jorge, yo confío en la gente. Si me preguntas qué harán los dirigentes, no lo sé. Ya, mira, pactos salgan, ya la gente está inscrita, estamos como estamos, será la gente que decida. Yo a la gente le pido que reflexione con un voto consciente. Algunos no tienen propuestas, deben buscar manipular y maquillar encuestas. Nosotros tenemos la propuesta más clara para reconstruir la economía, con la capacidad y el equipo para hacerlo así, con la firmeza democrática de haber hecho lucha todo el tiempo y garantizar que el MAS no vuelva nunca más, y combatir a ellos donde estén y que respondan ante la justicia internacional, uniendo al país. Yo estoy seguro que el país se va a unir en relación a eso, y estamos optimistas y confiados que estamos en buena dirección. Qué bueno. Jorge, le agradezco muchísimo por su tiempo aquí en Hola País. Siempre un gusto hablar con usted. Gracias, buen día, Jorge. Un saludo a toda la gente que sintoniza Hola País. Buen día.